La realidad no es exactamente como la percibes. Cada día confías ciegamente en tus ojos, oídos, nariz, lengua y piel para entender el mundo. Pero, ¿y si te dijera que solo ves una parte del cuadro? Que tu cerebro, como un mago en la sombra, está completando el resto. Bienvenidos. Esto no es ciencia ficción, es la historia más fascinante sobre ti mismo. Cómo tus sentidos trabajan en equipo para crear tu realidad. Imagina un concierto, 5 instrumentos principales: vista, oído, tacto, olfato y gusto, tocando juntos. El resultado es la sinfonía de tu percepción. Pero, ¿sabías que en realidad hay muchos más instrumentos en la orquesta? Los humanos tenemos mucho más que 5 sentidos. Además de los clásicos, poseemos el sentido del equilibrio, la propiocepción, que te dice dónde están tus brazos y piernas sin mirarlos, el sentido de la temperatura, el del dolor y otros más sutiles. Tu cuerpo es increíblemente complejo. Aún así, durante siglos hablamos de 5 sentidos. Estos son nuestros portales al mundo exterior. La vista capta luz y color. Nos da forma y movimiento. El oído detecta vibraciones del aire. Nos orienta en el espacio sonoro, incluso con ojos cerrados. El tacto a través de la piel, sentimos presión, textura, calor, frío, dolor. Nos ancla al entorno físico. El olfato, nuestro sentido más antiguo y emocional. Un olor puede traer un recuerdo de infancia en un instante. El gusto. Detecta dulce, salado, ácido, amargo y umami en la lengua. Pero no funciona solo. Trabaja en estrecha alianza con el olfato para crear los sabores. De hecho, el gusto y el olfato son compañeros inseparables. Hasta un 80% del sabor de los alimentos proviene del aroma que percibimos. Por eso, cuando estás resfriado y tu nariz está congestionada, la comida parece insípida. Tu cerebro combina las señales de la lengua y la nariz para que disfrutes de un helado de fresa o un café recién hecho en todo su esplendor multisensorial. Un experimento sencillo. Si te tapas la nariz mientras comes una manzana y una cebolla, podrías no distinguirlas. Solo cuando sueltas la nariz, el aroma activa instantáneamente la experiencia completa del sabor. Vista y oído también bailan una danza constante. La mayoría de lo que sabemos del mundo llega por los ojos, nuestro sentido estrella, pero el oído nos alerta de lo que no vemos a nuestras espaldas. Tu cerebro sincroniza ambos para darte una percepción espacial coherente. Ahora, entremos al cerebro, el gran director de orquesta de nuestros sentidos. Dentro de tu cabeza, millones de neuronas reciben señales eléctricas de tus órganos sensoriales a cada instante. Pero ¿cómo forman una imagen unificada de la realidad a partir de tantos fragmentos? La respuesta está en la integración multisensorial. Imagina que cada sentido es una cámara de vídeo grabando desde un ángulo distinto. El cerebro es el editor maestro que toma todas esas tomas y las monta en una película coherente, llena de sonidos, colores, texturas y aromas sincronizados. No es tarea fácil, requiere precisión, y a veces el cerebro debe dar más peso a un sentido que a otro. Por ejemplo, si estás en una fiesta ruidosa y apenas escuchas a tu amigo hablar, mira sus labios. Tus ojos ayudan a tus oídos. El cerebro literalmente usa la vista para rellenar lo que falta en el audio. Y suele creerle más a los ojos cuando hay conflicto, porque la vista normalmente es muy precisa en dirección y detalles. En el cerebro existen áreas especiales donde la información de varios sentidos converge. Un ejemplo es el colículo superior, en el mesencéfalo. Ahí, neuronas reciben simultáneamente datos visuales, auditivos y táctiles, creando un mapa integrado de lo que ocurre a tu alrededor. Estas neuronas multisensoriales son increíbles. Si ven y oyen algo en el mismo lugar, se excitan más de lo esperado, amplificando la señal. Pero si la imagen y el sonido no coinciden en ubicación, pueden incluso inhibirse entre sí. Es decir, el cerebro suma o resta señales para afinar tu percepción, aplicando una especie de regla espacial. Solo combina lo que va junto y desecha lo que no concuerda. Sin embargo,
no siempre la integración sale perfecta. A veces, este sofisticado proceso nos juega trucos sorprendentes. Son las ilusiones sensoriales, pequeñas ventanitas que revelan cómo el cerebro puede ser engañado y cómo prioriza unas señales sobre otras. Te presentamos algunas ilusiones que demuestran el poder y las trampas de la percepción. El efecto ventrílocuo. En el teatro de marionetas, vemos al muñeco hablar, y aunque la voz proviene del titiritero a un lado, juramos que sale de la boca del muñeco. ¿Por qué? El cerebro confía en la vista para ubicar el origen del sonido. Tus ojos mandan. La voz parece venir de la boca que se mueve en sincronía con las palabras. Aunque tus oídos reciban otra cosa, la visión ha conquistado a la audición. La ilusión doble flash. Imagina una habitación a oscuras. Un experimentador enciende un destello rápido de luz frente a ti. Flash. Si eso va acompañado por dos pitidos cortos bip bip, adivina qué percibes. Muchos juran ver dos destellos aunque solo hubo uno. El sonido ha alterado lo que ves. El cerebro espera que cada bip tenga un destello y a veces inventa el segundo. Un estudio publicado en la revista Nature en el año 2000 confirmó esta curiosa ilusión auditivo-visual. Cuando los sentidos dan mensajes conflictivos, el cerebro puede ser engañado para crear percepciones que en realidad no existen. El efecto McGurk. Este es legendario en neurociencia. Observa la cara de una persona en un video diciendo "ga" sin sonido, mientras por auriculares escuchas a alguien diciendo "bea". ¿Qué escuchas tú? Sorprendentemente, mucha gente oye "da", una mezcla que no coincide con ninguno de los dos estímulos por separado. Tu cerebro, confundido entre la vista, que espera "ga", y el oído, que oye "ba", produce una tercera percepción. Este efecto fue descubierto en 1976 y nos demuestra que la integración sensorial ocurre muy temprano, incluso en lo que oímos. ¿Lo más increíble? Imágenes por neuroimagen años después han mostrado que en esta ilusión, la corteza auditiva de tu cerebro realmente cambia su actividad según lo que ven tus ojos. Es decir, tu área auditiva procesa un sonido fusionado influido por la visión. Literalmente ver para creer, o mejor dicho, ver para escuchar. Este experimento nos dejó boquiabiertos. Lo que vemos puede modificar lo que oímos a nivel neuronal. El cerebro no trata a cada sentido por separado, los entrelaza profundamente. La mano de goma. Ilusión áptica visual. Los científicos colocan frente a ti una mano de goma falsa y ocultan tu mano real. Empiezan a acariciar simultáneamente la mano de goma y tu mano real escondida, de la misma forma y ritmo. Después de un rato, tu cerebro empieza a comprar la ilusión. Sentirás que la mano de goma es tu propia mano. Una mano inerte de plástico se conecta contigo. Si en ese momento alguien amenaza con pinchar la mano de goma, te sobresaltas y quizá hasta sientas dolor. Esta ilusión, reportada científicamente en 1998, prueba que el cerebro construye el sentido de propiedad corporal integrando vista y tacto, y también la posición o propiocepción. Cuando todos esos inputs concuerdan, incluso un objeto falso puede incorporarse en el esquema corporal. Tu cerebro escribe la historia de qué es parte de ti y qué no, basándose en la sincronía de los sentidos. ¿Te das cuenta? Estas ilusiones son divertidas, pero encierran algo profundo. Nos muestran cómo el cerebro siempre intenta dar sentido al caos de estímulos, incluso si tiene que inventar percepciones para lograr coherencia. Tus sentidos no actúan solos, sino que negocian constantemente unos con otros bajo la batuta del cerebro. Cuando todos están de acuerdo, vives una realidad consistente. Si discrepan, el cerebro hace lo posible por reconciliarlos, a veces equivocándose, como vimos. Pensemos en esto un momento. ¿Qué es realmente la realidad para nosotros? Es la interpretación que nuestro cerebro crea a partir de las señales sensoriales. No vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Los ojos solo captan luz. Igual, no oímos solo con los oídos. Es el cerebro el que interpreta esas vibraciones como música, voz o ruido. Todo lo que experimentas,
colores, sabores, caricias, melodías, es una construcción neuronal. Esto no significa que el mundo no exista, sino que lo que tú vives es una versión interna del mundo, una especie de realidad virtual biológica elaborada por tu sistema nervioso. Un ejemplo cotidiano. Los colores no existen ahí fuera intrínsecamente. Lo que existe son distintas longitudes de onda de luz. Tu cerebro traduce ciertas longitudes de onda en la sensación de rojo, otras en azul. ¿Y sabías que algunas personas perciben colores extra que otros no? Por ejemplo, personas con tetrocromatismo, generalmente mujeres, tienen 4 tipos de células visuales, en lugar de 3, y pueden distinguir matices de color que para otros pasan inadvertidos. Su realidad visual es un poco más rica en colores. Cada cerebro puede tener su versión única de la realidad. También nuestras emociones y expectativas alteran la percepción. Si caminas solo en la noche y escuchas un crujido, quizá tus sentidos entren en alerta máxima. Tu oído se agudiza, tu vista busca formas entre sombras. El miedo puede hacerte ver u oír cosas que no están, o exagerar las que están. Tu estado mental filtra la información sensorial. Al contrario, cuando estás feliz y relajado bajo el sol, los colores pueden parecerte más brillantes, los aromas más agradables. Nuestro cerebro integra no solo los sentidos entre sí, sino también con nuestras experiencias pasadas y estado emocional, para generar la percepción final consciente. Afortunadamente, la mayoría del tiempo nuestros sentidos pintan un cuadro confiable del mundo. Son un equipo perfectamente coordinado. Y cuando uno falta o falla, los demás suelen compensar. Esto es otro aspecto increíble de la percepción total, su flexibilidad y resiliencia. ¿Qué pasa si uno de los sentidos se desconecta? Lejos de quedar coja, la mente humana reconfigura la orquesta. Por ejemplo, las personas ciegas desarrollan con el tiempo una audición y un tacto mucho más finos. Su cerebro dedica más territorio cortical a estos sentidos. Estudios con escáneres cerebrales muestran que en personas ciegas de nacimiento, las áreas visuales del cerebro se activan al tocar braille o al escuchar sonidos, como si estuvieran viendo con el tacto y el oído. En personas sordas sucede lo complementario. Regiones usualmente auditivas pueden responder a estímulos visuales y la visión periférica mejora. El cerebro se adapta increíblemente, redistribuyendo funciones para suplir la falta de un sentido. ¿Has oído hablar de la ecolocación humana? Algunos ciegos, como el famoso Daniel Kish, han aprendido a ver haciendo chasquidos con la lengua y escuchando el eco que regresa, como hacen los delfines o murciélagos. Con práctica, pueden reconocer si hay un muro, una puerta abierta o un árbol por los matices del sonido reflejado. Su oído ha asumido parte del trabajo de sus ojos y su cerebro ha creado una imagen auditiva del entorno. Impresionante. Pensemos en un bebé. Al nacer, sus sentidos aún están en desarrollo y no integrados del todo. Un recién nacido oye ruidos, ve formas borrosas, siente calor, hambre. Pero su cerebro aún no sabe combinar todo eso. En los primeros meses de vida, va aprendiendo que la vista de mamá corresponde con la voz de mamá, que el biberón que ve es la fuente del sabor dulce que calma su hambre. Poco a poco, su mundo pasa de ser un rompecabezas de sensaciones sueltas a una realidad coherente. Es un proceso hermoso, el cerebro de un bebé, sincronizando la orquesta por primera vez. Cuando por fin pueden sonreírle a sus padres, no solo porque reconocen su cara sino también su voz y olor juntos, vemos la magia de la percepción integrándose. Seguro más de una lágrima de emoción se nos escapa al recordar esos momentos. Detrás de estas adaptaciones y desarrollos hay una lección poderosa. Nuestros sentidos juntos nos dan resiliencia. La percepción total es más que la suma de sus partes. Es un sistema dinámico que puede ajustarse a circunstancias extremas. Esto ha permitido a los seres humanos sobrevivir y prosperar. En la oscuridad de la noche, afinamos el oído. Bajo el agua, confiamos en el tacto y la presión. Si perdemos la vista, podemos aprender a leer con los dedos.
Nuestro cerebro está constantemente reconfigurando la experiencia sensorial para brindarnos la mejor interpretación posible del mundo, con las herramientas disponibles. Y aún hay más maravillas. Algunas personas tienen experiencias donde los sentidos se mezclan de formas únicas. Colores que producen sonidos, números que tienen sabor. Puede sonar a fantasía, pero es real para quienes tienen sinestesia, una condición neurológica en la que la estimulación de un sentido evoca automáticamente sensaciones en otro. Un sinesteta puede, por ejemplo, ver colores al escuchar música, o sentir que cada número o letra tiene un color propio, aunque esté impreso en negro. La sinestesia nos muestra que las fronteras entre los sentidos en el cerebro son más difusas de lo que pensamos. Todos los cerebros comienzan de hecho sinestésicos en el vientre materno. Los circuitos sensoriales inicialmente están muy entreconectados, y luego se especializan, pero quizás en los sinestetas quedaron conexiones extra. Estas experiencias nos recuerdan la naturaleza creativa y flexible de la percepción humana. Hoy, la ciencia sigue explorando el maravilloso mundo sensorial. Cada año aprendemos algo nuevo. En 2023, por ejemplo, investigadores descubrieron que incluso nuestra atención visual puede modular cómo escuchamos. Si estamos inseguros de qué estamos oyendo, enfocarnos en un punto visual específico puede reconfigurar la forma en que la corteza auditiva procesa el sonido. Es decir, a dónde miramos puede cambiar lo que oímos, especialmente en situaciones de información ambigua. Cada estudio así nos revela que el cerebro es un malabarista haciendo malabares con inputs sensoriales, atención y contexto para mantenernos orientados. La tecnología también se inspira en estos hallazgos. Los ingenieros de realidad virtual saben que para crear experiencias realmente inmersivas no basta con unos visores 3D para los ojos. Hay que agregar sonido posicional 360 grados, retroalimentación áptica, vibraciones, calor, texturas simuladas, e incluso aroma cuando es posible. Solo engañando a múltiples sentidos a la vez, logramos truquear al cerebro para creer esto es real. Comprender la integración sensorial nos está permitiendo desarrollar prótesis mejor integradas, brazos robóticos que devuelven sensación de tacto al usuario, por ejemplo, y interfaces cerebro-computadora que quizá un día expandan nuestros sentidos. ¿Te imaginas poder percibir ultrasonidos como un delfín o detectar el campo magnético terrestre como las aves migratorias? Puede sonar descabellado, pero ya hay investigaciones en curso para agregar sentidos artificiales a humanos mediante implantes o wearables que traduzcan nueva información al lenguaje de los sentidos que sí tenemos. Sería como añadir un nuevo instrumento a nuestra sinfonía. Al final de este viaje, quizás te preguntes, entonces, ¿qué es realmente la realidad? La realidad que experimentas es obra de tus sentidos y tu cerebro en concierto. Es subjetiva en algunos matices, pero es tu verdad vivida. Saber esto no la hace menos maravillosa. Al contrario, entender cómo se forma tu percepción te permite apreciarla más. Cada segundo, tu cuerpo y mente colaboran sin que lo notes para pintarte el paisaje del mundo, como pintores invisibles trabajando a la velocidad del rayo. Piensa en la próxima vez que veas un atardecer, los dorados y rojizos que inundan tu vista, la brisa fresca en tu piel, el canto lejano de un pájaro que llega a tus oídos, el aroma salino del mar, si estás en la costa. Todos esos fragmentos se unirán en tu mente como una experiencia única y coherente. Tu corazón quizás se conmueva ante la belleza. Otra capa integrada, la emocional. Eso es ser humano. Poseer estos sentidos afinados por la evolución y un cerebro capaz de combinarlos para sentir. Sí, sentir en todas sus dimensiones. En un mundo donde a veces damos todo por sentado, detengámonos un instante a valorar este milagro cotidiano. Cada vez que pruebas tu comida favorita, recuerda, es tu nariz, jugando junto con tu lengua, la que te permite saborearla plenamente. Cada vez que disfrutas una película, son tus oídos y ojos sincronizados los que te hacen reír o llorar con la historia. Cuando abrazas a un ser querido, cientos de receptores en tu piel
Disparan señales que tu cerebro convierte en la cálida sensación de conexión humana, muchas veces potenciada por el familiar perfume de esa persona y el sonido de su voz diciéndote «te quiero». Nuestro cuerpo es una obra maestra de la naturaleza. Los sentidos trabajando en equipo nos permiten sobrevivir, conocer y disfrutar del mundo. Desde los peligros que detectamos hasta el arte y la música que nos emocionan, todo es percepción. Y ahora sabes que esa percepción es un acto de colaboración intensa entre distintas partes de ti. Eres el resultado de una orquesta sensorial tocando a la perfección. Te invitamos a que sigas explorando tus sentidos cada día. Presta atención a los pequeños detalles. ¿Cómo cambia el sabor de algo con solo olerlo primero? ¿Cómo los colores pueden sonar en tus recuerdos? ¿Cómo una canción se siente diferente con los ojos cerrados? Estás viviendo en un universo sensorial rico y fascinante. Gracias por acompañarnos en este viaje por los recovecos de la percepción. Esperamos que ahora mires, y escuches, y saborees, y sientas, y huelas, el mundo con nuevos ojos. Porque detrás de cada experiencia ordinaria, hay una extraordinaria sinfonía de sentidos.